Muy buenas tardes, amigas y amigos. Mi nombre es Fabián Bermeo y les saludo desde la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Bienvenidos al Colatam Latam Summit, el principal evento de la industria latina de espacios de trabajo flexible. Hoy, miércoles 30 de junio, tenemos nuestro panel de emprendimiento y soft landing. Pero antes de iniciar, nos gustaría agradecer a nuestros sponsors, auspiciantes, a quienes, gracias a quienes podemos hacer realidad nuestro evento. En primer lugar, gracias a Piwa, nuestra plataforma oficial del evento y de streaming, que nos está ofreciendo experiencias memorables para conectarnos de manera remota. Gracias también a Nexodus, que ayuda a gestionar operaciones, comunidades en coworking y espacios de trabajo flexible desde 2012. Gracias a Corfo, que apoya el emprendimiento, la innovación y la competitividad, fortaleciendo además el capital humano y las capacidades tecnológicas en todo el territorio de Chile. Y por último, gracias a Cobot, que proporciona todas las herramientas necesarias para que los espacios de coworking puedan crecer y prosperar junto a sus miembros. Gracias también a nuestros auspiciantes Coworking de Brasil e IES Offices, a nuestros media partners, All Work, y a nuestra agencia partner Dropio Design. Como les había indicado, el tema de hoy es emprendimiento y soft landing. Empieza en los espacios de coworking y para este panel tenemos 4 invitados, obviamente de talla internacional. En primera instancia nos acompaña Vladimir Colmenares. Él es venezolano, abogado de empresas con 28 años de experiencia y con posgrado en Derecho Administrativo. Director de la aceleradora de negocios Startup Venezuela. Es coach ontológico en emprendimiento e innovación con certificaciones en cultura ágil, versado en creación de nuevas empresas digitales, especialista en modelo de negocio, Lean Startup, diseño centrado en cliente, Design Sprint, KPIs, Scrum y prácticas ágiles con conocimiento en marketing, venta, automatización, SEO y crecimiento acelerado. Además nos acompaña René Rojas. Él es colombiano, CEO y cofundador de Hotbug, el primer campus de innovación y tecnología de startups con sede en Latinoamérica. Fundador de Hotbug Angel Investment Club, cofundador de Excala, senador en World Business Angel Forum, WAF, y cofundador de HB Investment Capital, emprendedor en serie, mentor e inversor ángel para más de 300 startups, licenciado en Ingeniería Industrial, Finanzas, Banca, Bolsa de Valores, MBA, y más recientemente graduado en Singularity University en Innovación Exponencial, fundador y cofundador de 7 empresas, además cofundador de comunidades como Bogotech, Bogodev y iHub. Nos acompaña además Marcelo Moraga. Él es chileno, periodista, diplomado en gestión de empresas, en gestión de tecnologías de información y MBA. Académico de programas de MBA en el sur de Chile. Es presidente nacional de Chile Cowork desde 2018. Presidente del capítulo Los Lagos de la Asociación de Periodistas de Turismo de Chile. Socio de la multigremial Osorno, miembro de la Corporación para el Desarrollo del Paleoturismo en el sitio Pilauco. Socio de ASECH, cofundador de la organización Osorno Muévete por el Emprendimiento y la Innovación, multiplicador de Sistema B, socio en Cabañas Aldea Los Jardines Osorno, fundador de Aldea Cowork Osorno y HDC Latinoamérica, filial de la empresa internacional Heritage Destination con base en Osorno. Finalmente nos acompaña Juan Sebastián Castrillón. Él es colombiano, administrador de negocios en EAFIT, máster en Ciencias Políticas, Política Pública de Ciencias y Tecnología en la Universidad de Sussex, Reino Unido. Especialista en Gestión Tecnológica de la UPB y especialista en Gerencia de Proyectos de EAFIT. Emprendedor y empresario con amplio conocimiento y trayectoria en áreas de estrategia y gerencia de ciencia, tecnología e innovación, así como en emprendimiento y desarrollo de negocios. Fundó 3 compañías y es consultor en innovación y emprendimiento corporativo de más de 30 grandes empresas en Colombia y la región. Es miembro y presidente nacional de la Junta Directiva de Andy del Futuro y varias startups, docente universitario y conferencista, cofundador de Strateg Ventures, empresa pionera y líder en emprendimiento corporativo en Colombia.
Bienvenidos, queridos amigos, a este panel. Y para dar inicio, durante este evento hemos hablado ya de que el emprendimiento comienza en los coworkings, pero queremos hablar un poco de este tema de soft landing y qué relación tiene con los espacios de coworking, especialmente en el contexto de Latinoamérica. Vamos a realizar la misma pregunta a nuestros 4 panelistas y pues vamos a dar un tiempo para que ellos puedan compartir y generar la conversación. Nuestra primera pregunta, que queremos hacerle en este caso a Vladimir, quien va a iniciar, es ¿por qué esta búsqueda de financiamiento o de inversión es tan dura para el emprendedor, especialmente en Latinoamérica? Y si este proceso de soft landing agrega algún valor a esta búsqueda, si este proceso de soft landing es necesario para asentar y desarrollar una empresa acá en Latinoamérica. Vladimir, bienvenido. Bueno, a ver, lo primero que tengo que decir que digamos que toda esta cultura del emprendimiento y la innovación en Latinoamérica digamos que es de muy reciente data. Todavía nuestra cultura de innovación y emprendimiento en Latinoamérica está fresca, está nueva, es joven, es un movimiento sumamente joven. Los grandes capitales están donde están los grandes negocios, pero además donde estén las mejores condiciones dadas para ellos, digamos, hacer florecer y hacer multiplicar su capital. Latinoamérica durante algún tiempo precisamente no tenía esas condiciones, no contaba precisamente con las mejores condiciones de estabilidad, digamos, indicadores macroeconómicos y además, pero además un ecosistema lo suficientemente consolidado en el tema de emprendimiento e innovación que permitiera atraer esos capitales. Sin embargo, en los últimos años ha venido creciendo y ha venido apareciendo estos capitales en América Latina. Hace tan solo 5 años, sin ir tan lejos, era muy difícil ver empresas de capital de riesgo en América Latina, pero gracias al desarrollo de algunos ecosistemas en Latinoamérica, como ha venido ocurriendo, por ejemplo, con el gran gigante de Brasil, que es algo increíble, descomunal lo que están haciendo, pero lo que está haciendo Colombia y lo que está haciendo Chile a la par, lo que está haciendo México, pues ha hecho que estos capitales estén mirando hacia América Latina. Pero hace algún tiempo también hubo una propuesta muy interesante que en América Latina no hemos, digamos, como retomado y yo diría que es interesante ver. Ante la falta de capital de riesgo en nuestra región, en Chile surgió en una oportunidad la propuesta de hablar de capital nodriza, como el capital de algunas corporaciones, de algunas industrias, de algunas empresas, sobre todo en ecosistemas abiertos, de innovación abierta, entonces permitían el financiamiento o el fondeo de algunos proyectos emprendedores y algunos proyectos de inversión. Y por eso es que el soft landing viene a cumplir una función interesantísima porque permite que en aquellos ecosistemas de América Latina que no tengan capital de riesgo, que no tengan suficiente fondo, ya sea privado, ya sea público, puedan migrar o puedan ir hacia aquellos mercados y aquellos ecosistemas más sólidos que sí los tengan y hacia donde el capital de riesgo esté mirando. Vuelvo y repito, caso Brasil, caso México, caso Chile, caso Colombia, que está haciendo cosas increíbles. Yo diría, bueno, diría que por ahí pues daría inicio a esta conversación y le doy paso a mis compañeros. Muchas gracias, Vladimir. Escuchemos ahora a René Rojas sobre la misma pregunta, estimado René. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho esta invitación y coincido efectivamente. A ver, la evolución de la tecnología y de las tecnologías exponenciales, de lo que es todo el avance de Internet, las redes sociales, los celulares, la inteligencia artificial, el blockchain, big data, el 3D printing, el cloud computing, todo lo que tenemos hoy en día que ya se nos volvió común y el COVID pues generó un acelerador para ello.
hacen que la fisonomía de los ecosistemas de emprendimiento cambien. Nosotros cada día estamos viendo aquí en Colombia más emprendimientos con mucho más alto nivel y perfil tecnológico. Esa tecnología hace que estas empresas crezcan de manera exponencial. Al crecer exponencialmente, como lo hace Rappi, como lo hace Muncher, como lo hace Nubank, que es creada por un colombiano en Brasil, que ya está presente en más países en Latinoamérica y que es el banco digital más grande del mundo hoy, está justificado en que las tecnologías exponenciales son las que propician ese crecimiento exponencial de la base de clientes. Más allá de los negocios brick and mortar, que son negocios basados en ladrillos, con una cantidad de impedancias y costos fijos, el avance de la tecnología ha cambiado sustancialmente esto. Es difícil, era difícil encontrar capital de riesgo en Latinoamérica, hoy en día no. Hoy en día hacen falta más proyectos con más perfil tecnológico que crezcan exponencialmente. Acá, hablaba esta mañana con un emprendedor que es parte de nuestra red, Muncher, que acaba de recibir $22 millones de inversión. Y simplemente lo que falta es tiempo, personas y todo lo que le determina abrir Brasil, que lo abre las próximas 2 semanas, para después mirar Europa en las siguientes 2 semanas y ver cómo con el funding que tiene, que viene inicialmente de un capital semilla colombiano, o sea, de un capital de riesgo colombiano, con un Family and Friends, más otros dineros que se recogen por allí, pues ya llega uno de los grandes de Silicon Valley, que son los más maduros en este tipo de inversiones claramente, para entrar en una serie A de $22 millones. Para mí, esa búsqueda de inversión y todo ese traumatismo que existía antes para poder lograr emprendimientos unicornio que valgan más de $1 billón antes de 3 años es historia. Hoy en día, ¿qué necesitamos? Proyectos que tengan la exponencialidad necesaria. Tú mencionabas, Fabián, ahora a Piwa. Piwa está en un proceso de inversión con nosotros, que es proveedor de esta plataforma. Creo que es una plataforma maravillosa. Tengo la mejor opinión. Es un emprendedor caleño de aquí de Colombia. Y a mí eso me llena de mucha satisfacción, porque es ahí donde y veía el panel anterior, cómo se crea valor en una economía. El valor en una economía se crea a partir de la generación de empleo altamente calificado. Expertos en blockchain, como muchos de los emprendedores que hoy en día tenemos, ese empleo calificado es lo que genera desarrollo, porque pues hay que pagarles unos salarios coherentes con el valor que son capaces de crear. Se atrae inversión de afuera, pero también en Latinoamérica hay dinero en la mayoría de los países. Es que nos falta un poquito creernos más en lo que somos capaces de hacer, perdiéndole el miedo a lo que es un blockchain, porque todavía entonces le tenemos miedo a las criptomonedas y le tenemos miedo a la impresión 3D, que ya en muchas economías he visto muchos experimentos en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en México, experiencias muy exitosas, o a construir bancos digitales como Nubank, que hoy en día, construido por un colombiano en Brasil, es el banco digital más grande del mundo. Conclusión, creo que eso es historia del pasado y creo que la pandemia ha propiciado mucho esto, porque nuestros espacios de coworking, que han tenido que cerrarse por unos periodos y hoy en día han tenido que adaptarse a que tengan un componente digital enorme. El componente digital que debe tener un coworking debe ser de más del 50% de su propuesta de valor, para que pueda ser un espacio más allá de sus ladrillos, más allá de su decoración y de todo esto. Tiene que ofrecer mucho contenido para poder hacer como le ha tocado a las tiendas de ropa, para poderse repensar, pues viajar al e-commerce. Así a los espacios de coworking, si bien no podemos desmaterializar los ladrillos porque la espacialidad se sigue requiriendo, sí debemos adaptar nuestros espacios metiendo más de un 50% de la inversión en conexión digital. Muchísimas gracias, René.
Hace un momento Vladimir decía que los grandes capitales están donde están los grandes negocios y nos mencionaba que, sin ir muy lejos, en los últimos 5 años, recién este tema del capital de riesgo empieza a ser más accesible en América Latina. René, por su parte, nos cuenta que hoy en día hay más oportunidades, que hay más acceso a capitales y que lo que están empezando a hacer falta son esos negocios con visión y con gran agregación de valor. ¿Cómo vemos la realidad, Marcelo, desde la experiencia que ustedes en Chile, a través de ciertos programas, tanto públicos como privados, han ido apoyando el desarrollo del emprendimiento y del ecosistema? Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Tal cual, Fabián, gracias y también a René y a Vladimir. Mira, en Chile es una realidad sumamente diversa. En primer orden, nosotros estamos, y si bien la distancia física hoy día ha reducido su importancia, sigue siendo un país al fin del mundo, muy alejado de las rutas de viaje, muy alejado también del punto de vista de los venture capital. Y en ese sentido, lo que ocurre en Chile, hay que filtrarlo de alguna manera entre lo que ocurre en la capital, que son los rankings, ¿cierto? Y lo que conocemos como Startup Chile y todo ello, y lo que ocurre en el resto de sus 16 regiones. Chile es un país ya está conocido, muy largo, pero también tiene mucha diversidad. Y en ese sentido, lo que ha pasado en este periodo es que justamente los distintos ecosistemas de las regiones de Chile, que son muy diversos y son focos básicamente en su fuente productiva principal. En el norte de Chile la minería, en la zona central los servicios y todo lo que tiene que ver con la exportación de fruta y vino, ¿cierto? Y en la parte sur todo lo que es agropecuario y guardando y conservando todo lo que son los bosques milenarios y los hielos patagónicos de la Patagonia chilena. Entonces, ahí hay una combinación entre actividades que tienen un foco sustentable. De hecho, según los rankings internacionales y la situación del cambio climático, Chile es de los países que más afectados van a ser y están siendo con el cambio climático. Entonces, eso ha hecho que el país, como estrategia, tanto pública como privada, esté mirando justamente la oportunidad de negocios y de economía circular. Eso es algo sumamente importante en Chile. Nosotros, en nuestra asociación nacional llamada Chile Cowork, que conoce muy bien René, que estuvo con nosotros en el 2018 en Chile, Valparaíso, estamos justamente conectando esto y haciéndonos también la pregunta de hasta qué punto la experiencia digital es súper importante, pero hasta qué punto se respalda también con la experiencia presencial. Nosotros mismos, varios de nuestros asociados, partimos pensando en atraer vía soft landing personas viajeras, personas, el nómada digital, ¿cierto? La persona que puede deslocalizar el trabajo. Esto antes de pandemia. Lo conversamos con René en algunas ocasiones también. Y justamente hoy día las personas no pueden viajar. Sean emprendedoras, sean con dinero, sean con ideas, no pueden viajar. Está muy limitado eso. Incluso nosotros mismos en nuestros países, para ir un fin de semana a una ciudad o un lugar de descanso por un par de días, también hay que ver las restricciones, ¿cierto? Las fases y esto todo que está muy cambiante. Eso es un tema súper importante. Y lo otro que nos ha cambiado mucho es la temporalidad. En un coworking, nosotros éramos súper flexibles cuando ofrecíamos arriendo por mes. Eso era súper flexible porque en el esquema inmobiliario era el arriendo por año, la garantía, ¿cierto? Y una serie de materias inmobiliarias que conocemos todos. Hoy día, el mes es una eternidad. Una semana, 15 días, más o menos en Chile estamos proyectando más o menos a 15 días. Pero un mes es una eternidad. Entonces, la flexibilidad también en eso, en entender que un mes no es suficiente flexibilidad en pandemia, es algo que se ha aprendido. Entonces, hoy día, para concluir mi parte, tiene que ver con que nos hemos enfocado en atraer oportunidades, inversiones, pero más que nada mostrar las opciones de inversión que existen en el lugar remotamente antes de volver a traer a la zona a viajeros, que eso está todavía reducido. Muchas gracias, Marcelo. Continuemos entonces, Sebastián, bienvenido a esta conversación. Seguimos en este ámbito de dar nuestras perspectivas respecto de cómo vemos el acceso a estos capitales, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Y cómo el tema del soft landing hoy por hoy está apoyando a que estos emprendimientos realmente tengan más probabilidades de crecer, de desarrollarse, de internacionalizarse. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Fabián. Bueno, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía René.
encontrar plata en Latinoamérica era muy difícil. O sea, si nos vamos 10 años atrás, pero la dinámica reciente es impresionante, y yo lo hablo pues particularmente por Colombia y México, que es donde más desarrollo ha habido. O sea, es increíble la cantidad de plata que hay. Y no solamente de capital privado, sino de capital corporativo. O sea, nosotros, si vos revisás el último report de CB Insight sobre CVC, pues son inversiones de más de 73 billones de dólares en el 2020, solo en el 2020. O sea, eso es una cantidad de plata que hoy, gracias a que los negocios no son tan de ladrillos precisamente, sino que son mucho más digitales, vos puedes acceder a capitales de cualquier lado. Yo tengo, hay un emprendimiento muy bueno aquí en Colombia de las industrias creativas, muy grande, que viene levantando capital de manera muy acelerada, y veíamos cómo en cuestión de 2 años, menos de 2 años de estar conformado, sale a buscar plata y pide 20 millones de dólares, y pues si le dicen, no, yo le doy 200, a mí, dígame qué hace con 200. Eso no pasaba. O sea, de hecho tuvieron que rechazar la inversión porque no, todavía no necesito 200 millones de dólares. Entonces, pues yo creo que eso hay que quitarlo, pues hay que quitarse esa tara de la cabeza de pensar que uno solamente tiene que ir a pedirle plata al que hable con el mismo slang de uno. O sea, en Medellín decimos de ir a pedirle plata a los paisas, pues yo tengo que ir a pedirle plata a los argentinos, a los chilenos, a los mexicanos, a los suizos, al que sea. Hoy tenemos esa posibilidad. Eso por un lado. Segundo, creo que los ecosistemas se han sofisticado mucho más. Y ahí pues digamos que los soft landing funcionan muy bien, y en general los coworkings, pero los servicios de soft landing funcionan muy bien para que esos negocios que son desarrollados en países un poco más pequeños, o sea, donde la demanda es más pequeña, pues es que si hablamos de toda la población de Latinoamérica, yo creo que el 70% se concentra en los 4 o 5 primeros países, o sea, en Brasil, México, Colombia, Argentina, y de pronto, no sé, Perú, tal vez. O sea, entonces son muy concentrados. Si vos tenés un negocio que nace en Uruguay y es muy potente, o inclusive en Chile, que pues no son tantos y hay tanta tecnología, el servicio de soft landing funciona muy bien para vos poder ir y acceder a mercados con una demanda un poco más grande, y probar tu negocio, y eventualmente puede ser que sea más fácil para vos levantar billete, pues porque tenés una atracción mucho más grande. Y tercero, porque al estar localmente, o sea, uno tiene que salir, lo que digo, a buscar plata donde sea. Entonces un servicio de soft landing te permite de manera muy rápida vos llegar a cualquier mercado más sofisticado. Si vos estás en Perú, si estás en Bolivia, son mercados muy poco sofisticados desde el punto de vista del inversionista. O sea, el inversionista todavía es muy temeroso, todavía es muy tradicional. No tenés digamos, esas entidades de fomento que han hecho tanto trabajo por el ecosistema para sofisticar el inversionista. Entonces es muy fácil que vos, si estás, como te digo, en El Salvador, en Bolivia, o en Ecuador, o en Perú, puedas viajar a Chile o a México y en cuestión de 3, 6 meses establecerte, conocer el mercado y conocer ese ecosistema inversionista que seguramente va a invertir en vos. O sea, conozco muchos casos de empresas, pues cuando digo muchos es más de 5 o 6 casos de empresas peruanas que logran una atracción muy rápida y de una salen a México. O sea, salen a México, salen a Colombia a buscar inversión en Colombia. No porque no haya plata en Perú, sino porque son negocios que son, también como le decía René ahorita, están en unas industrias tan sofisticadas, tan complejas, tan raras para el inversionista tradicional, que es demasiado desgastante hacer el esfuerzo ahí, más bien se van a buscar al otro lado. Entonces, yo creo que juegan un papel importante. Creo que no es tan, o sea, es más un mito el que sea tan difícil. Desde que uno tenga una buena propuesta de valor y desde que tenga un buen equipo y un buen back tecnológico, por lo menos un concepto tecnológico potente, la plata está. O sea, la plata llega. Gracias, Sebastián. Gracias por sus respuestas a este primer bloque de preguntas. Conociendo ese adagio de que nadie es profeta en su tierra, a veces se da el caso de que emprendedores
no les va muy bien en su país y buscan otros contextos para asentar su negocio. Y aquí va la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que el tema de soft landing aplica solo para emprendimientos que ya triunfaron en su país? ¿O pudiera darse el caso de algunos emprendedores y algunos emprendimientos que no les fue tan bien localmente y sin embargo se animan a investigar o a sentarse en otros mercados? ¿Qué opinan de ese tema? Iniciemos con Vladimir. Te escuchamos. Ok. Permíteme que voy a amarrar varias cositas que dijo René, Marcelo y el propio Sebas. Fíjense, el mundo cambió y eso es importante tenerlo claro. Y al mundo cambiar, nosotros hemos tenido que hacerlo de igual manera. Ya veníamos haciéndolo, pero ahora lo hacemos de manera más acelerada. Claro, los que éramos aceleradores, los que teníamos coworking, los que estamos en el mundo de la innovación y el emprendimiento, pues es más fácil, era natural, era orgánico, la cultura ágil era parte de nosotros y esto fue posible. Pero cuando René dice de tener empresas tecnológicas, yo diría, yo complementaría, es más que no solo tecnología, es el tema de tener un alto componente digital. Y en la medida que exista en los emprendimientos y en los negocios un alto componente digital, que no quiere decir que lo presencial lo echemos a un lado, porque lo presencial es necesario. Lo que estamos diciendo es que si yo voy a tener una siembra de maíz, esa siembra de maíz debe tener un alto componente digital que me permita a mí de alguna manera poder escalar y poder reducir los gastos, reducir los costos, etcétera, etcétera. En la medida que hemos tenido mayores componentes digitales, también hemos tenido que quitar fronteras. Entonces ya no existe tanta frontera. Por ejemplo, difícilmente alguno de los que estemos aquí tengamos proyectos solo en nuestros países. Desde que esto ocurrió, lo que hubo es que se aceleró la apertura y ahora tenemos proyectos no en un país, sino tenemos proyectos en varios países. Ahora no tiene sentido decir Startup Venezuela, porque Startup Venezuela tiene proyectos en México, tiene proyectos en Colombia, proyectos en Bolivia, proyectos en Argentina. En una conversación estos días me dijo, bueno, pero ¿qué pueden hacer ustedes los venezolanos si Venezuela tiene tal? Pero ya va, cuando hablamos de proyectos tecnológicos no tenemos ese gran problema porque no tenemos fronteras. Y eso también nos llama a una reflexión. Antes normalmente estábamos esperando que el capital llegara. Ahora nosotros tenemos que ir a buscarlo y cuando tenemos un alto componente digital podemos conseguirlo en cualquier parte del mundo. Y ahí amarró con Sebastián. Esto significa que necesariamente mi proyecto tiene que ser exitoso en mi país. ¿Qué estamos haciendo en Venezuela? En Venezuela sencillamente estamos aprovechando las oportunidades que la misma crisis nos está presentando. Estamos desarrollando proyectos tecnológicos, aprovechando el capital humano altamente capacitado que tenemos, aprovechando el tema de los servicios básicos, lo económico que son. Estamos utilizando esta plataforma, estamos construyendo, diseñando y construyendo en fase temprana proyectos para luego lanzarlo a mercados que tengan mayor potencial, que tengan mayor capacidad y donde pueda entrar con mayor facilidad. Y para eso tenemos entonces, un poquito más adelante, el programa del soft landing. Entonces, el soft landing es un programa que está hecho en dos vías. Es un programa que está hecho para yo traer proyectos. Ahorita, por ejemplo, nos estamos trayendo un proyecto de Ucrania, es una empresa de criptoactivos. Para ellos es genial estar en Venezuela a pesar de todo lo que dicen de Venezuela, pero las condiciones para ellos son perfectas para lo que ellos están haciendo. Pero tenemos otros proyectos en Venezuela que no tienen éxito, pero que lo pueden tener en cualquier otro país, como por ejemplo México o Colombia. Entonces, eso es lo que hacemos. Necesariamente el soft landing no está hecho para un proyecto o un negocio que sea exitoso en el país, porque posiblemente en otros mercados puede conseguir el éxito que en este mercado no consigue. Todo depende de la propuesta de valor, todo depende de su modelo de negocio y todo depende de cómo este negocio, cómo este emprendedor o cómo esta empresa logra ajustar su modelo de negocio, su propuesta de valor al mercado en el que vaya a encajar. Entonces, esto está construido en dos vías. ¿Ok? Y el soft landing permite que en dos vías esta movilidad exista. Yo puedo tener éxito, por supuesto,
que lo que nosotros buscamos en primer lugar es que yo llevar a Colombia, llevar a Chile, llevar a Brasil a un emprendimiento que sea exitoso en Venezuela. Pero no significa que si este no lo sea, no pueda yo llevarlo, no, al contrario, porque a veces hay mercados que facilitan, es lo que yo les digo, miren, hay mercados y hay ecosistemas que facilitan, algo que hemos aprendido los venezolanos y siempre lo he dicho. Si ahorita en la situación en la que nosotros estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, imagínense un equipo emprendedor, mire, hay unos equipos aquí que llaman canaimitas. Ustedes tienen que ver a estos chamos programadores trabajando con un mal internet, con unas maquinitas llamadas canaimitas que tienen que estar agarrando aquí cada ratico porque si no se les cae. Y las cosas que hacen esos chamos son increíbles. Imagínense ustedes que yo tenga un equipo de desarrolladores, un equipo de emprendimiento que haya logrado sortear ese nivel de obstáculo, ese nivel de dificultad, y yo lo lleve a un ecosistema donde su preocupación no es nada de eso. Eso es increíble, ¿sí? Entonces, esto va en dos vías, no tiene que ser solo en esta vía, así que bueno, eso es lo que yo diría con esa pregunta, y bueno, yo no me quiero extender tanto, sobre todo con esta gente tan increíble de expertos que tenemos acompañándonos y honrándonos el compartir este panel. Gracias. Gracias, Vladimir, muchísimas gracias. Escuchemos a René, sus criterios respecto de esta misma pregunta. Nadie es profeta en su propia tierra. Me haces recordar a la canción de John Lennon, Imagine. Imaginemos un mundo sin países. There is no countries. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. Se están borrando las fronteras de relacionamiento. Nunca antes el ser humano había tenido la posibilidad de relacionarse para hacer negocios, para conseguir pareja, para vestirse, para alimentarse, para las funciones básicas. Nunca antes el ser humano se había podido relacionar tanto. El networking explotó digitalmente. Físicamente, el COVID limitó el contacto físico porque por la especie que somos, como seres humanos, tenemos un virus que nos lo transmitimos con el habla. ¿Ok? Entonces, eso sí cambió. Dada esa realidad, hay algo que los modelos tradicionales de educación, obsoletos desde hace 20 años, los que tenemos, nos limitan nuestra creatividad. Hemos logrado acelerar 333 compañías. Esta semana entró la número 333. 77% de ellas están vivas y provienen de 26 países. Hemos invertido startups creados por norteamericanos en Silicon Valley, en Hoboken, con el club de ángeles inversionistas que tenemos. Cualquiera dice, pero un momento. Primero, ¿a quién le cabe en la cabeza, viviendo y naciendo en Silicon Valley, venir a Colombia a buscar inversión? ¿Y a quién le cabe en la cabeza de que la logra? Y es para un producto global, no para un producto dirigido a Colombia. Esto pasó hace unos 5 años, lo de la inversión de Ironhead, un norteamericano que invertimos hace como 5 años con el Club Ángel. Eso nos da una cantidad de elementos para decir, wow, esto no es del COVID, esto viene de años atrás, pero el COVID claramente exponencializó, elevó al cubo todo lo que veníamos haciendo. Y yo sí creo que eso de ser profeta en su propia tierra, efectivamente en la industria tradicional es cierto, en la industria basada en la tecnología, que es la que nos permeó y nos arrolló, porque si el mundo se iba a volver software, el software se volvió negocio, el negocio se volvió tecnología. Somos tecnología. Nicolás Negroponte en el año 95 decía algo muy interesante en su libro Being Digital. Recomiendo siempre ese libro. Una cosa son los átomos que nos componen, otra cosa los bits,
los bytes que somos. Y cuando tú tienes presencia y tienes 50.000 contactos en una red y 50.000 en otro y 100.000 en otra y 200.000 en otra, mucha gente dice, pero esos contactos sí son efectivos, eso se llama audiencia. Y esa audiencia todos la podemos llegar a tener, sin distingo de raza, sin exclusión, sin distingo económico. Hoy en día la base de la sociedad tiene acceso a un smartphone. Hay más smartphones que seres humanos. Hay más conexiones y todos con conexiones a Internet. Entonces, estamos en un mundo donde ese soft landing, ¿cierto? Ya uno dice, bueno, pero ¿el aterrizaje es digital o es un aterrizaje físico? Porque la palabra viene de la aeronáutica, ¿no? Del aterrizaje suave, ¿cierto? Entonces, ¿cómo alguien me hace suave ese aterrizaje? Ese aterrizaje debe arrancar a ser digital y efectivamente, a mí sí, como lo disfruté con Marcelo allí en Chile, tierra hermosa, en el evento de Cowork, de verdad que no me olvido de esos momentos y la vida son momentos. Y estábamos hablando de negocios, y estábamos hablando pero esa parte humana no nos podemos olvidar de eso porque la piel es el órgano más desarrollado que tiene el ser humano. Abrazarnos, sentir nuestra energía, eso solidifica todo lo que hacemos. Entonces, allí hay una especialización de lo que estamos haciendo, en términos de negocio, en términos de inversión, en términos de materializar el crecimiento de empresas sin tener que quedarnos en una espacialidad donde nacimos. Cada día somos más nómadas y vamos a ser más nómadas. Yo sí quiero irme a vivir 3 meses allá donde Marcelo, o por lo menos en su entorno, ¿cierto? No irme 3 días, porque llegar es demoradito. O sea, ya los vuelos demoran, porque es que mis átomos tienen que llegar allá. Entonces, si voy a gastar 3 días de viaje o 2 días, un día en llegar, 2 días por los vuelos, los itinerarios, entonces me quedo 3 meses y entonces quiero ir a su coworking y quiero tener allí el sitio de trabajo, porque allí entonces puedo conocer. Yo hoy en día recomiendo a todo viajero, nómada, ese que le gusta, que puede además trabajar en múltiples partes, váyase para un coworking, el mejor ubicado que usted encuentre, donde conozca mucha gente local. Eso es parte de lo que debemos hacer y yo creo que ese es el nuevo mundo en el cual nos movemos. Me encanta esa pregunta y ese tema de nadie es profeta en su propia tierra. Es muy cierto, pero la tecnología nos cambió eso que es tierra. Ya es difícil. Gracias, estimado René. Continuemos entonces con este compartir de criterios, de reflexiones. Marcelo. Sí, mira, justamente me acordaba de lo que ha concluido René y tiene que ver con lo conocido en el mundo del turismo, que es donde también me desempeño y muchos de mis socios de Chile Cowork están, y que es el workation, que es la mezcla entre el mundo del trabajo y las vacaciones. Y eso es algo que varios de nuestros socios en todo Chile y las regiones combinamos la prestación de turismo en un lugar relajado, la posibilidad de ir a trabajar, la posibilidad de conocer gente, o sea, eso que se veía como onírico, como de viaje de gente ociosa, no es tan así, y en todo el mundo eso es posible. Por lo tanto, coincido también con lo que decía Vladimir desde el punto de vista de las fronteras. Hoy día estar en Venezuela, estar en Colombia, en Chile, realmente es indistinto porque lo que nos conecta como latinos es justamente el ser muy buenos para conversar y tal vez juntarnos sin llegar incluso a un acuerdo al final de esa reunión. No es el esquema europeo, norteamericano, ¿cierto? Donde hemos tenido reuniones seguramente y nos declaran y nos dicen, ¿cuál es el interés que tú tienes de esta reunión? Por favor, dime, ¿qué es lo que esperas lograr? Y la verdad es que uno llega a veces sin un objetivo, llega para conversar, para conocer, para contar lo que haces, para recibir de otro alguna retroalimentación o alguna invitación a seguir la conversación. Pero no necesariamente un contacto entre seres humanos, ahora en digital, termina en un negocio. Eso es algo que los latinos lo tenemos súper claro y es algo que también nos contribuye muchas veces a pasarlo bien, porque esto de la vida es tan corta, realmente nos hace que pasemos muy bien las opciones. Y esto es una elección de vida finalmente, en lo que estamos cada uno con su propio respaldo, background, con su experiencia, con su realidad en el lugar en que vive, de alguna manera está
además de teniendo una posibilidad de vida, de ingreso, pero está también disfrutando el camino. Y en ese sentido, en Chile hay varias experiencias relacionadas con empresas y emprendedores y organizaciones que no son profetas en su tierra y que han armado justamente soluciones para poder llevar a mercados como Colombia y México. Valparaíso es un ejemplo de ello, con Jaime González, House Novo y Paralelo, que están llevando a emprendedores a hacer soft landing a esos lugares, con toda la mentoría desde los mercados colombianos, mexicanos, panameños, para que empresas, por ejemplo, de gestión de flota de ruta, de electromovilidad, de energías verdes, hidrógeno verde y todas esas cosas que están viéndose en estos momentos en distintos lugares del mundo, puedan tener un mercado de prueba y de inversión en lugares con mayor población, mayor demanda o más sofisticados, si se quiere. Una experiencia que yo quería compartir con ustedes tiene que ver con, muchas veces se complementan sinergias, se complementan capacidades. Nosotros, por ejemplo, en Chile, estamos haciendo muchas acciones concretas y binacionales con Argentina. Argentina, compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera en distintas realidades. Yo estoy en el sur de Chile, en Patagonia, a la altura de Bariloche, 1.000 kilómetros al sur de Santiago. Esa es mi zona. Muy linda zona, llena de volcanes, lagos y muy pristinos ambientes, parques nacionales por doquier. Y realmente lo que estamos conectando hoy día varias empresas del sur de Chile con Argentina es combinando circuitos binacionales, planificando ahora, porque no nos podemos encontrar, pero planificando los circuitos de promoción conjunta en otros destinos lejanos, generando un solo ecosistema con dos naciones, generando, por ejemplo, hoy día nosotros cerramos la semana pasada un programa que hicimos llamado Tu Viaje Digital, que fue digitalización de emprendedores y empresas chilenas, más de 50, que fueron entrenadas por una empresa argentina, en un modelo que ellos entrenaron antes, una metodología llamada Tu Salto Digital. Y hoy día descubrimos que nosotros podemos tener la necesidad de esto. Ellos generan el entrenamiento de digitalización de empresas y luego nosotros volvemos con un servicio de rondas de negocios digitales. Nosotros desde Chile hacia Argentina. Entonces estamos generando este intercambio. Hoy día las rondas de negocio no son una choreza, como decimos en Chile, sino que son una realidad y súper necesarias y son súper efectivas además. Pero probablemente nos encontremos a conversar sin un objetivo al final. Pero de eso trata esto, ¿no? La vida es pasarlo bien. Eso. Gracias, Marcelo. Gracias. Gracias y muy interesante esas visiones. Pero también interesante el hecho de que creo que ese optimismo que están compartiendo, basado en las experiencias de cada uno de ustedes, creo que es un aporte positivo para la visión de los emprendedores que ahora mismo se están preguntando cómo hago para abrir mi mercado, para ir a otro país, etcétera, etcétera, para acceder a los capitales. Entonces, para complementar esta ronda, vamos a escucharle a Sebastián. Te escuchamos. Voy a ser muy breve, pues, porque creo que han aportado bastante los compañeros del panel, inclusive metiéndose en temas ya de filosofía, pues, están bastante profundos. Y abro por ahí también con un tema como medio filosófico, y es que yo creo que en un mundo tan digitalizado, el concepto de tierra ya es demasiado relativo, pues cuando nadie es profeta en su tierra, pues ¿cuál es su tierra? Hoy yo puedo perfectamente empezar siendo colombiano, estando en Colombia, puedo empezar un negocio en cualquier parte del mundo, empezarlo, listo, o sea, eso no tiene problemas más, lo podría empezar en Estados Unidos, yo puedo abrir una LLC súper fácil en Estados Unidos y empezar a operar un negocio allá desde acá. Entonces ese concepto se vuelve bastante relativo, desde que usted tenga buen internet, tenga un buen concepto de negocio, eventualmente un buen back tecnológico y no, pues sí, sepa inglés, hágale, eso no tiene lío. Entonces, eso por ese lado. Pero digamos que aterrizando a la pregunta, inclusive empato con lo que dije al final de la respuesta anterior, y es que precisamente el soft landing sirve para esos negocios que están en mercados más pequeños o menos sofisticados, poder entrar a esos mercados que tienen algún nivel de desarrollo mucho mayor. Es que si vos, por ejemplo, sos un emprendedor con una buena visión y con unas buenas capacidades técnicas y estás en un mercado en el que la cobertura de internet es baja,
¿cierto? En que nadie tiene, pues muy poca gente tiene smartphones, en el que la penetración de las redes sociales no sea tan alta, en el que no tengas internet 4G, pues entonces puede que desarrolles bien tu concepto y lo valides allí con un nicho de mercado, pero va a ser mucho más natural que te muevas a un mercado donde haya más infraestructura, donde haya más posibilidades de crecer de manera mucho más rápida, no solamente hablando de tamaño, ¿cierto? Porque estamos hablando netamente de infraestructura. Entonces, sea por infraestructura, sea por temas sociopolíticos o, por ejemplo, inclusive normativos. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos un negocio súper validado desde el punto de vista de concepto de negocio en Colombia que no vamos a poder desarrollar acá. O sea, nos vamos a tener que ir a desarrollarlo en Estados Unidos para operarlo en Latinoamérica, pero el desarrollo realmente va a ser en Estados Unidos simplemente porque es una fintech apalancada en blockchain que por una normatividad que hay aquí, porque a unos genios se les ocurrió robar plata, captando de manera masiva con lo de las pirámides y eso, no podemos captar plata, o sea, no podemos hacer un crowdfund, pues como una especie de crowdfunding o de crowdlending porque la ley no nos lo permite. Y hacer el trámite legal va a ser tan lento que o sea, el timing se nos va a ir. Entonces va a ser mucho mejor, o sea, al final tenemos que hacer un soft landing en Estados Unidos, pues un ejercicio de este tipo, simplemente para saltarnos una barrera legal. No porque no seamos profetas de nuestra tierra. El negocio inclusive se va a gestar acá, pero va a parecer como si fuera un negocio gringo. Ese digamos que eso es complejo, o sea, esa parte por detrás es compleja, pero el soft landing y en general los coworking sirven mucho para establecer esas redes y para darle solución a esas barreras que muchas veces uno cuando se lanza a emprender, uno se va con una idea, con su caballito de batalla y cuando se enfrenta al mercado, tiene clientes, tiene un buen concepto, pero o no hay infraestructura, o no hay plata, o no hay normatividad que te permita desarrollar el negocio y te tenés como... Gracias, Sebastián. En esta ronda final vamos a invertir el orden para un poco permitir la palabra de una manera algo equitativa. Tenemos una pregunta de Regina Raposo. Ella nos pregunta qué tan caro es hacer soft landing. Pero yo quisiera enganchar a esta pregunta que la dirijo a nuestros 4 panelistas. Quisiera enganchar con esta otra inquietud, y es que en Latinoamérica varios gobiernos le han estado dando prioridad al tema de apoyo a estos procesos de soft landing. De una manera diferente, diría yo, dependiendo de varios contextos, etcétera, etcétera, políticas de los países. La pregunta que quiero enganchar a esta de qué tan caro es hacer soft landing es, si creen ustedes que estos recursos que los gobiernos están o deberían estar invirtiendo en el soft landing son importantes, hacen la diferencia, no hacen la diferencia. Creo que eso es importante que se reflexione porque al ser todo este tema del emprendimiento, la innovación y esta construcción de ecosistema a nivel de América Latina relativamente joven, como ustedes lo manifestaron, pues en la mente de algunos políticos probablemente todavía no ha cuajado la idea de la importancia del apoyo a esta nueva o a esta forma de hacer desarrollo económico, desarrollo personal. ¿Qué tan importante es ese apoyo entonces? Y comenzaríamos con Sebastián. Bueno, yo creo que qué tan caro es, mejor dicho, no, yo no lo pondría en qué tan caro es, no qué tan costoso es, porque caro es algo que usted paga y no recibe el valor que era. Entonces, qué tan costoso es, pues eso va a depender mucho de cuál sea el criterio costoso para uno, pero lo que yo sí tengo clarísimo, pues porque lo he vivido tanto como usuario y ahora como operador, pues con el negocio de Soflander que tenemos, que se llama Soflander, tenemos algunas empresas acá en Colombia, es que siempre va a ser mucho más caro aprender uno solo, o sea, siempre va a ser, eso sí va a ser mucho más caro, o sea, va a implicar mucho más inversión en términos de recursos al final financieros, pero de moral, de tiempo, de pérdida de reputación, etcétera. Vos meterte a un mercado en el que no tenés ningún conocimiento, por ejemplo, volvemos al tema de una fintech, vos puedes montar una fintech en Chile perfectamente,
y te venís a Colombia, pero la normatividad, vos por desconocer la normatividad colombiana en ese sentido de la captación masiva de dinero, puedes incurrir perfectamente en una violación muy grave, supremamente grave a la ley, que te da muchos años de cárcel y una multa bastante grande. Entonces, siempre va a ser muy costoso no darse la oportunidad de apalancarse en alguien que ya pasó por ahí, en alguien que conoce el contexto, no solamente pues, normativo, sino también cultural. Vea, solamente Colombia y por ejemplo, Chile es un poco más homogéneo porque está más centralizado, pero es un país muy grande. Y al ser tan grande tiene esas particularidades. Entonces, países como Chile, Brasil, Colombia y México son países que tienen países dentro del país. O sea, no es lo mismo vos montar un negocio en Medellín que montarlo en la costa, que montarlo en Bogotá o que montarlo en el sur del país. Montar un negocio en Pasto es como montarlo en Ecuador. Montar un negocio en la costa es como montar un negocio en Panamá. O sea, es súper particular. Entonces, aún dentro de las mismas regiones, creo que vale la pena darse la oportunidad de hacer eso. Y pues y finalmente, con respecto a lo de los gobiernos, yo creo que los gobiernos, en realidad, como para servicios de soft landing, pues o recursos para esto no hay mucho apoyo. En lo que sí hay es que dependiendo del gobierno, de la temática, de la vertical de industria y de tecnología, hay obviamente beneficios tributarios para negocios que se desarrollan en ciertas tecnologías. Por ejemplo, negocios en industrias creativas aquí en Colombia en este momento está supremamente subsidiado. Todo lo que sea Industrias 4.0 también tiene buenos subsidios. Si nos vamos a Chile, no, vuelvo y digo, no solamente en temas de soft landing, todo lo que está haciendo Corfo y Startup Chile, por ejemplo, con los fondos, pues para montar fondos de inversión, VCs, o sea, hay unas ayudas que claramente impactan de manera tangencial a los temas de soft landing, pues para hacer el espacio mucho más propicio para que un emprendedor se mueva de una región a otra. Creo que son importantes, pero pues para que tengamos recursos específicamente para soft landing, creo que todavía se demora pues para que veamos eso de manera contundente. Muchas gracias, Sebastián. Escuchemos a Marcelo en esta ocasión. Sí, bueno, Sebastián, justamente como que me bandejean, como decimos en Chile. Justamente quería tratar el asunto de la flexibilidad del soft landing. Nosotros también ofrecemos desde hace 6 años servicios en Chile, que es como incoming, como decía Vladimir, el soft landing tiene 2 direcciones, como el turismo, incoming y outcoming, es decir, nacionales saliendo afuera con sus empresas o personas, y lo mismo que empresas chilenas reciban a empresas extranjeras. Lo mismo pasa en todos los países. Entonces ese doble flujo es súper importante y muchas veces ocurre de que las autoridades, en el caso de Chile, hay fondos para apoyar el soft landing outcoming, es decir, saliendo chilenos o emprendedores hacia los mercados latinos y otras dimensiones. Pero está poco entendido, desde el punto de vista de la política pública, desde el punto de vista de la oportunidad también, el que existe una opción para que empresas extranjeras tomen servicios de soft landing desde domicilio simplemente hasta asesoría en mercado o aplicaciones o pruebas de tecnologías, campos de prueba, por ejemplo, en la parte agropecuaria, pero realmente desde la política pública nacional, y hablo por el caso de Chile, se ve que solamente el esfuerzo se hace para promover la capital de Chile, Santiago. De todo punto de vista, desde Invest Chile, todo es así. Y entonces se ve que venir a Chile es caro, caro, es costoso, es en un edificio de abogados reputados en el sector oriente de Santiago, y la verdad es que no es la única manera de venir a Chile. En Chile tienes 16 regiones, 50 espacios de coworking que tienen especialidad en soft landing y que te pueden ofrecer servicio flexible, de costo eficiente y prestado por emprendedores como tú. Es decir, colombianos que están probando sus aplicaciones, ¿cierto? Y vienen a Chile, no tienen por qué ser atendidos por un gran estudio de abogados, un servicio caro en la capital de Chile. Probablemente la oportunidad esté en el norte con la minería o en el sur. Eso es poco visibilizado y ahí es donde la política pública, hablo por Chile, me parece que está al debe, porque no ha permitido, y lo hemos pedido varias veces como emprendedores de regiones, no ha tenido la visión de promoverlo en igual condición que la oferta de soft landing en la capital de Chile, Santiago. Es una visión que tengo probada y que de alguna manera me encantaría que cambiara y ojalá en este foro pudiéramos contribuir desde el lado chileno a que esto se vea como una dimensión país completo. No es una queja, pero es una evidencia que tengo de la historia emprendedora que me acompaña.
Muchas gracias, Marcelo. Vamos a escuchar a René y, si me permite, René, voy a poner una pregunta que acaba de compartir también nuestra audiencia. Y pues, sumando a lo que ya había compartido en las preguntas, ¿cuál es el país más buscado para hacer soft landing? También hay esta inquietud. Bueno, creo que ahí tendríamos que hacer unas estadísticas, pero claramente donde haya más movimiento de negocios, para responder esa pregunta puntualmente, seguramente será el país más atractivo, aquella economía que propicie más la llegada y sea más sexy para que lleguen empresarios con propuestas de valor diversas, saliendo de su tierra, que hablábamos hace un rato, serán los más atractivos. Infortunadamente esto depende no solamente de los empresarios, tristemente depende más de los políticos, de la clase política de nuestros países. Y eso es una limitante y es un tema que hay que resolver, porque el empresario genera empleo y genera renta para pagar impuestos. Es decir, el empleo que genera el gobierno es pagado con los impuestos que generan los empresarios. Pero el mundo político, que no quiero entrar en esa discusión, limita lo sexy que vuelve a un país para atraer esos empresarios que vengan a traer propuestas de valor diferentes. ¿Correcto? Entonces, es muy importante entender eso, que es un tema que infortunadamente, si dependiera de empresarios, todos estaríamos poniéndole el mejor traje a nuestro país, poniéndole la mejor pinta, bajando al máximo los impuestos, haciendo espacios muy propicios para que, muy sexy, como cuando uno invita a su casa a alguien, ¿no? La limpia, la deja bonita, pone las mejores cubiertos, igual. Tristemente eso no depende de los empresarios, eso depende de los políticos y con eso creo haber contestado esa pregunta. Conclusión, no vamos bien en Latinoamérica. Claramente no vamos bien en Latinoamérica. Sigo con la pregunta inicial y es el tema de qué tan caro. Y creo que Sebastián ha sido muy enfático. La relación costo-beneficio. O sea, caro es cuando el costo me salió por encima del beneficio. Sencilla la ecuación, ¿cierto? Nosotros tenemos tarifas para esos que son tarifas públicas de esos programas. Y cuando me dicen, hombre, hazle un descuento, mira, mi compromiso es que tú te lleves más valor de los dólares que tú pagas por este programa. Ese es nuestro compromiso. Y bueno, pero determíname cuántas reuniones, cuántas horas, cuántos contactos. Hombre, claro, te tengo que poner unos mínimos, porque pues no somos conocidos de toda la vida, te tengo que poner unos mínimos para que tú también tengamos algo concreto. Pero de ahí para arriba, lo que me toque para poder hacer que el valor que pagas, el precio que pagas, sea inferior al valor que recibes. ¿Ok? Eso resuelve la ecuación costo-beneficio. ¿Dónde están los dos factores de claves de éxito para mí en un tema de soft landing? Permear a esa persona de lo que es la cultura de los negocios locales. Ahí hay algo que es difícil de escribir, es difícil leer un libro y que ese libro, que de pronto se editó y se imprimió hace 5 años, sea vigente hoy. Leo un blog, mejor, hay que leer blogs. Pero si a mí, a Hotbook, un empresario chileno, un empresario norteamericano, un empresario europeo, un empresario asiático, que les cuesta tanto entender nuestra cultura de negocios, cuando trabajamos con japoneses o coreanos, que tenemos nexos con ellos, pues para ellos es muy valioso. Dime cómo lo hacemos, qué hay que hacer, esto te parece adecuado, eso es muy valioso y eso creo que tiene que ser un valor agregado enorme, sobre todo cuando las culturas son tan diferentes en términos del diario vivir. Y el apalancamiento de confianza. ¿Qué es apalancar la confianza? ¿A quién presento yo con personas que vienen de fuera?
con chilenos, que he operado varios de los programas de Corfo, de soft landing que tiene Corfo, y ahí debo destacar que Corfo y Chile se destaca por ser pionero, es decir, ha sido históricamente, y espero que eso siga siendo así, ha sido líder en Latinoamérica creando programas de incentivos para acompañar este soft landing de empresarios chilenos. Yo he tenido la fortuna de recibir más de 20 empresarios chilenos con estos programas y otros que independientemente, otros tantos, pues han venido simplemente por su con su propia financiación. Poder apalancar y decir, estudiar muy bien, hay que hacer un diagnóstico, ese digital, ¿cierto? Remoto. Ver cómo está la compañía, cuáles son los derroteros de la compañía, cuáles son las ventajas estratégicas y los contactos que uno tiene localmente, que es lo que está pagando el extranjero, apalancar la confianza que uno tiene, decir, mira, vi a este empresario, tiene estos diferenciadores, es una persona seria, es gente seria de negocios, ¿ok? Porque debo también hacer una revisión de esa reputación allá, local, ¿cierto? Apalancándose con redes. Hoy en día, con la digitalización es relativamente rápido y fácil. Y se lo llevo a ese empresario contacto amigo que está aquí, que cree en tu marca y apalancas esa confianza. Ese apalancamiento de confianza puede, en un programa de soft landing, un negocio de $100,000, resolverlo con una reunión en donde tú conectas y dices, mira, esta persona es muy seria, esta empresa es seria y creo que deben conectarse. Es una reunión muy rápida, ¿ok? Ese apalancamiento de confianza puede pagar en un solo contacto toda la inversión que tenga que hacer cualquier persona en un programa de soft landing, por costoso que parezca. ¿Okay? Entonces, creo que esos son los dos grandes contribuciones que uno puede hacer. Mira, por ejemplo, doy un caso muy rápido de unos empresarios chilenos maravillosos con una plataforma para crear comunidades a partir de las alcaldías o los ayuntamientos, los diferentes nombres que manejamos, ayuntamientos o alcaldías, con su ciudadanía. Contacto digital, información, lo que deben hacer los políticos, informar lo que hacen, ser transparentes en cómo trabajan para los que les pagamos los impuestos. Pues es una plataforma maravillosa, que en Chile ha sido exitosa y que ha tenido muy buenos casos de éxito. En Colombia no funciona así, funciona diferente a Chile. Y con estos chilenos y trabajamos, hicimos los contactos con varias alcaldías, con gobernaciones, y no tuvimos éxito. Y ellos dijeron, efectivamente, hay una cultura diferente. Lo habíamos anticipado, pero ahí viene, entonces démosle un pivot a ese producto o servicio y ellos ya piensan estratégicamente, si quiero expandirme a Colombia, tengo que buscar otra propuesta de valor que no puede ser la misma que yo tengo en Chile. No funciona igual. Somos muy parecidos en muchas cosas, pero ahí, en ese negocio, puntualmente, en ese modelo de negocio, no funcionamos igual. Entonces, para ellos eso fue muy valioso y la verdad somos grandes amigos con estos empresarios y pues ya seguramente estamos trabajando, y no seguramente, estamos trabajando en un pivot, como lo decía ahora Sebastián, pues hay que moverse al nivel de adaptarse a un mercado que no es el suyo y crear ese nuevo producto como una oportunidad. Muchísimas gracias, René. Y vamos a cerrar esta ronda y las presentaciones de esta noche. Realmente nos endulzamos en la conversación. Decía Marcelo hace un momento lo increíble de poder compartir estas experiencias y cuánto enriquecen a las personas que comparten y a quienes están escuchándonos en toda Latinoamérica en este momento. Te dejamos, Vladimir, con las palabras finales de esta parte del evento antes de hacer el agradecimiento final. Vladimir. Bueno, primero agradecer a los organizadores del evento y al panel que me honra acompañarlos. Hoy una vez más queda demostrado que el tema de la visión y de las competencias y la innovación no es un tema generacional. Cuando escucho a René y a Marcelo, digo, wow, qué visión, qué apertura. Veo que son gente de avanzada y bueno, y eso ratifica que no solo los chamos como Sebastián son personas increíbles, sino que
tenemos de otras generaciones gente increíblemente buena, ¿no? En segundo lugar, bueno, la invitación es un poco a reflexionar el gran desafío que nos viene. Nos viene un desafío muy importante que tiene que ver con la crisis post-pandémica. Y el papel, el rol que debemos jugar, digamos, el sector privado, el sector empresarial y el sector emprendedor e innovador en este nuevo juego y en este nuevo rol que nos toca a cada uno. Viene una crisis, hay sociedades que están esperando lo mejor, pero además hay una reflexión planetaria muy importante sobre la sostenibilidad y la manera en cómo estamos haciendo negocios. Entonces, yo creo que hay una gran responsabilidad en nuestra parte y creo que estamos viviendo el mejor momento para honrar de alguna manera estas nuevas narrativas y estas nuevas conversaciones sobre los negocios y sobre las empresas. ¿Cómo hacer que de ahora en adelante no vea a las empresas como el villano, sino que la historia, dentro de la historia, de esta narrativa que se comenta, sea más bien el papel de héroe, ¿no? Cómo nos hacemos cargo de los grandes problemas del planeta y cómo enfrentamos entonces este desafío que nos viene. Yo creo que a través del Soft Landing, yo creo que a través de este movimiento que está ocurriendo, por ejemplo, con Zoom International y Startup México, cómo está uniendo 17, 18 países, ya los está uniendo a través de una gran red internacional que permite de alguna manera generar valor, interconectarnos, intercambiar y, como lo dijimos más temprano, borrar esas barreras que antes existían. Pero además cómo nos apalancamos y cómo nos ayudamos y cómo nos acompañamos en este gran compromiso que es formar empresas, crear empresas, ayudar a algunas a consolidar, otras a crecer y otras a expandirse, ¿no? Entonces yo dejo como esa reflexión, hay un gran compromiso, no todo el negocio es un tema de dinero, los venezolanos hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Cuando tú decías que si es necesario los recursos de los países, claro que es necesario aportar recursos, pero hay que tener mucho cuidado de qué manera lo hacemos porque la cultura rentista nos hizo a nosotros mucho daño. Mira cómo lo hicieron Chile, como yo con 51 millones de dólares puedo lograr una gran transformación, un gran impacto social, ¿no? Entonces no es el tener recursos, sino el cómo yo utilizo esos recursos. Y todo el que va a un soft landing, todo el que tiene una empresa y está creando una empresa, no debería estar necesitando recursos del Estado. Porque déjeme decirle que si algo hemos aprendido nosotros es que para que las cosas caminen y funcionen nos tienen que doler. Eso nos costó aprenderlo. Por eso que lo gratis no funciona. Y cuando el gobierno es el que fondea y da los recursos, a veces eso como que no nos duele, ¿ves? Porque no es dinero nuestro, es dinero del gobierno. Y hay muchas maneras de maquillar y trabajar. Entonces, bueno, hay un gran compromiso, un gran reto, un gran desafío por parte de la aceleradora, por parte de los que estamos en el mundo de los nuevos negocios, pero también por parte de las empresas y los emprendedores. Y ahí les dejo esa reflexión. Desde Startup Venezuela, sean todos bienvenidos. Este es un espacio de posibilidades, de oportunidades para todo aquel que quiera comenzar e intentar cosas nuevas. De mi parte, siempre entregado a este movimiento y bueno, espero que continuemos construyendo y generando posibilidades. Gracias. Gracias, estimado Vladimir. Vamos a darles un minuto más a nuestros panelistas para que puedan despedirse como corresponde y nosotros muy agradecidos por su tiempo y por toda la experiencia que están compartiendo. Marcelo. Sí, quiero agradecer a los organizadores y organizadoras de este foro. Parece realmente un momento virtuoso para poder conectarnos. Nos hemos visto en algunos seminarios y webinars de la temática, pero hoy día nos encantaría poder estar conectados y viendo y construyendo oportunidades de futuro. Así como decía Vladimir, me encantaría generar el desafío, la invitación, la idea a Fabián y su equipo en Colatam de por qué no pensar en próximo futuro de este semestre segundo en una ronda de negocio digital de todos los actores del ecosistema latinoamericano para que podamos conectar, hacer match, agendar reuniones y tener estas conversaciones de en qué estás tú, en qué estoy yo, qué ayuda necesitas, qué ayuda te puedo ofrecer, vamos, veamos. Y eso sería súper interesante poderlo generar. Yo quiero ofrecer también eso para poder conversar después con los asociados con Colatam, una ronda digital
de negocios con LATAM. Sería súper interesante. Así que feliz de representar a Chile Cowork también, nuestra Asociación Nacional de Coworking, y desde Osorno, Chile, Patagonia chilena, un gran saludo a Latinoamérica. Gracias, Marcelo. Con el mensaje final, estimado Sebastián. Qué pena ahí. Bueno, no, el mensaje final, muchas gracias por la invitación. Estos espacios son muy valiosos para todos. Yo me quedo inclusive con el mensaje final de Vladimir. Hay un libro muy interesante que llama La Revolución de las Soluciones. Y es que los gobiernos no tienen la capacidad para resolver los problemas tan complejos que tenemos nosotros hoy en el mundo. Entonces es a los empresarios a los que nos toca resolverlos. Y los problemas son tan grandes que cada problema resuelto significa plata, y si significa plata, significa negocio. Entonces, adelante a resolver problemas. El mundo está lleno de problemas. Muchas gracias, Sebastián. Y pues con las palabras prácticamente de cierre de esta jornada, René. Bueno, pasando de la filosofía a la realidad de los negocios y la realidad de nuestros países. Yo sí creo que los empresarios, porque esto es un foro empresarial, aquí estamos hablando de empresarios, donde buscamos el beneficio del planeta, como lo decía Vladimir, el respeto por lo ambiental no tiene discusión, la responsabilidad social que todos tenemos, empresarios y no empresarios, es clara y evidente, el propósito reúne, y eso nosotros lo tenemos como característica de todos nuestros emprendimientos, deben tener un propósito. Es decir, la sociedad debe agradecer que toda empresa sobre la faz de la tierra exista. No pueden existir empresas, no deben subsistir empresas en donde la sociedad diga es que ahí alguien se enriquece mucho, ahí alguien se beneficia más que el resto. Esas empresas no son socialmente aceptables. Eso hay que decirlo claro. Y yo creo que los tiempos están cambiando y efectivamente tenemos que decirnos lo que somos y lo que realmente somos. Los empresarios generamos empleo. El empleo genera impuestos. Generamos una utilidad de la cual tenemos que pagar una renta. De esos dos impuestos, sin pasar por otros impuestos que ya conocemos, se nutren los políticos, los gobernantes de nuestras naciones. Y no estamos nosotros gobernando nuestras naciones. Los empresarios debemos gobernar nuestras naciones y debemos hacernos responsables de la pobreza, como lo hacemos generando empleo de calidad, siendo incluyentes. Todo eso nos cabe fácil a los empresarios. El empresario corrupto cae fácil, el político corrupto se esconde, el empresario corrupto no se puede esconder. Fácilmente los amigos, la sociedad comienza con ese no hago negocios, con ese no hago negocios, con eso negocios. El político corrupto no. Yo creo que es un momento espectacular para que cambiemos la cultura con la que crecimos, para construir a partir de este punto de quiebre de la lograr crear unos mejores países y una mejor sociedad. No hay mejor momento para emprender que este momento. No hay mejor momento para invertir en startups que este momento. No hay mejor momento para valorar lo que podemos hacer como empresarios. Muchas gracias. Dios, Fabián, creo que tiene fallas con su conexión. Sí. Quedamos despidiendo el capítulo. Muy bien, muy bien, muy bien. Debe ser compartido. Estamos al habla, amigos. Igual, gracias a los participantes, a Colatán y a todos por su presencia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer y un honor compartir con ustedes como panelistas. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, cuídense.